Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos que ya están conectados con el canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Estamos en el primer sábado del mes de mayo y vemos cómo el año avanza a pasos agigantados. Estamos entrando en el quinto mes del año y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Los invito a que oremos para que pidamos la dirección de Dios en este programa. Oremos. Padre amante, misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana nos recordamos de aquellos hermanos y amigos que se encuentran delicados de salud. Nos queremos pedirte en forma especial por nuestra amiga Alejandra, que aún se encuentra un poco delicada. Acompáñale, pon tu mano sanadora y ella pronto puede estar recuperada. Por aquellos hermanos también y amigos que tal vez tengan algún problema familiar, algún problema de trabajo, sé tú con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir tu amor, tu compañía en estos momentos difíciles. Padre amado, queremos pedir que tú te quedes en este programa, que tu presencia esté en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos saludar esta mañana a Mila Tirado, que nos envía sus saludos desde Querétaro, allí en México. A María Sandoval, a Ramón Romero, que nos saludan desde Nueva York, allí en los Estados Unidos. A Cecilia Sáez, a Yolanda Román, que nos saludan desde el litoral central y nos escriben desde la Iglesia Adventista de El Quisco. Y por supuesto, saludamos a todos quienes nos acompañan semana a semana en nuestra programación. Queremos invitarlos a que si alguno de ustedes tiene algún pedido de oración, escríbanos para que podamos orar juntos a usted y de esa manera fortalecemos entre hermanos frente a aquellos problemas que nos aquejan. Muy bien, los invito ahora a que cantemos y alabemos al Señor. Oh, qué amigo nos
es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús, amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón.
Mongolia, una tierra de tradiciones nómadas y climas extremos, ofrece desafíos y estímulos para la obra misionera. En la capital, Ulan Bator, el misionero del Servicio Voluntario Adventista, Danilo, ha trabajado 2 años como profesor de inglés y capellán asociado en la escuela Tuzgal. Su viaje, determinado por un compromiso de ir a donde Dios mande, lo ha llevado de México a Saipán y ahora a Mongolia. Por entonces decidí que era realmente importante dejar que Dios me guiara y vivir de acuerdo con su voluntad, pero confiar en Él y su conducción fue lo que me trajo a Mongolia. Los misioneros a menudo enfrentan desafíos tales como aprender nuevos idiomas. En la escuela Tuzgal, Danilo enfrentó restricciones religiosas que afectaron la forma como interactuaba con sus estudiantes. No podemos orar abiertamente con nuestros estudiantes, leer la Biblia o hablar de Dios. Nos enfocamos en demostrar los valores bíblicos y comunicarlos para edificar el carácter. Por eso, realmente es una bendición que Dios siga trabajando, aun cuando hay restricción. Danilo va más allá de lo académico, haciendo una clase marcada por la compasión y la espiritualidad. Cada clase comienza con algo único que fomenta un sentido de amor y amistad por sus estudiantes. Me gusta comenzar mi clase cada día con al menos unas pocas alabanzas. Y este año les hemos enseñado paz como un río. El año pasado fue Mi Pequeñita Luz. Es muy divertido. Es como un amigo para nosotros. Nos motiva, nos anima a ser más grandes y mejores cada día. Comienza cada clase cantando y tocando el ukelele. Así que hace que los estudiantes se concentren en la clase y los ayuda a entender mejor. Aquí las temperaturas pueden bajar hasta 40 grados y la barrera del idioma complica la comunicación. Aún así, Danilo y su familia aceptan estos obstáculos, estableciendo relaciones importantes y demostrando el amor de Dios. Así que nos propusimos, vamos a representarlo lo mejor que podamos a través de nuestras acciones. Y luego no estás seguro de qué va a pasar, pero ver que entienden lo que el amor de Dios está haciendo a través de nosotros y que lo vean en nosotros, eso es ser un verdadero testimonio. Las acciones hablan más fuerte que las palabras en este tipo de ambientes. Danilo alimenta la transformación en su ministerio como profesor del SBA, que ha sido tanto desafiante como enriquecedor. Él invita a otros a unirse a esta gratificante experiencia como voluntario del SBA. Ser voluntario cambiará tu vida. Cuando dejamos nuestra zona de confort y confiamos en la conducción de Dios y permitimos que Él escoja un lugar para nosotros a través del SBA, te dará una experiencia transformadora de vida y realmente conocerás a Dios más profundamente. Te conocerás a ti mismo a través de los ojos de Dios y podrás establecer relaciones importantes, una verdadera bendición. Para aquellos que quieren servir pero tienen dudas, Danilo tiene algunas palabras inspiradoras para compartir. Yo diría, oren, llévenlo a Dios y digan, Dios, donde me guíes te seguiré. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Sería la mejor decisión que hayas hecho. Tendrás la paz, gozo y puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que estás en sus manos. Esta familia necesita nuestras oraciones. Por favor, oren para que mi familia y yo podamos representar a Dios de la mejor manera posible, porque nuestra meta final es llevar a otros a Cristo. Eso es lo más importante. Si desea saber más acerca de oportunidades de servicio, visite vivify.com. Gracias por apoyar la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Hola, mi amigo querido. Qué bueno que podemos abrir la palabra de Dios y reflexionar en las cosas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Hoy veremos la lección número 5 para el 3 de mayo del año 2025. Como dijimos la semana pasada, hoy terminamos la lección de la semana pasada. Vamos a estudiar la lección bajo el título Las Naciones, segunda parte. Antes de entrar a la lección, quiero decirte una cosa. Mientras peregrinemos en este mundo, el dolor muchas veces va a golpear la puerta de tu vida. Alguien va a descansar, alguien que tú amas mucho. El cáncer te puede sorprender, cualquier otra enfermedad, a veces incurable, un colapso financiero. Quiere decir, vivimos en un mundo de dolor, pero el peregrinaje nuestro en esta tierra está llegando al fin. Cristo ya viene, y viene para colocarle un punto final a la historia del pecado. No desanimes. Con esto en mente vamos a reflexionar en el estudio de esta semana. El propósito de la lección es mostrarnos que desde la entrada del pecado, el enemigo siempre trató de usurpar la criatura, porque el diablo es criatura y los seres humanos somos criaturas. Fuimos creados, no somos creadores, somos criaturas. Pero desde la entrada del pecado, allá en el cielo y después aquí en la tierra, la criatura trató de sacar a Dios de su pedestal de creador y colocarse a él, el ser humano, en su lugar. Esta ha sido la lucha de los poderes a lo largo de los siglos. Con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El primer mandamiento. ¿Cuándo fue dado ese primer mandamiento? En el jardín del Edén. Pero ahora viene la pregunta. Pero los mandamientos no fueron dados en el Sinaí, en las tablas de piedra. Bueno, ahí fueron escritos los 10 eternos principios de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos con ese nombre. Pero la Biblia es clara al afirmar que el pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia a los mandamientos. Ahora, si Lucifer pecó en el cielo, aunque en el Sinaí fueron dados los 10 mandamientos, en el cielo había algún tipo de mandamientos, porque si no, ¿cómo Lucifer pecó? Y en el jardín del Edén también había un tipo de mandamientos, si no, ¿cómo es que Adán pecó? Con esto en mente, vamos a leer el texto bíblico de Génesis 2, 16 y 17. Dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, ordenó. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás. Ahí está el mandamiento. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer del fruto que Dios les había dicho, no comerás. Ahora tú puedes pensar, pero ¿qué delito había en comer un fruto? Si el delito fuese matar un animal para comer, todavía es razonable, porque estaba quitando una vida. Pero comer de un fruto, ¿qué delito había en comer del fruto? Es que el problema no era simplemente comer del fruto. Lo que estaba implicado en ese mandamiento era la soberanía, la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Dios el creador o la criatura? Bueno, con esto en mente, vamos a Génesis 3, 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. Ahora viene la serpiente y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está lo interesante.
Viene el diablo travestido de serpiente y le dice a Eva, no vas a morir, si comes el fruto no vas a morir, al contrario, te vas a volver como Dios. En otras palabras, tú eres criatura, pero te vas a colocar en lugar de Dios. Te vas a volver como Dios, conocedor del bien y del mal. Ese verbo conocer en hebreo, en este texto está como hada'at, que no es solamente conocer de saber, sino conocer de determinar. Solo hada'at, quien tiene autoridad, determina. Y solo Dios determina lo que es bueno o lo que es malo. Pero ahora viene la serpiente y le dice a Eva, ¿pero por qué solo tiene que Dios determinar las cosas? Tú también puedes determinar. Tú también puedes conocer. Entonces come del fruto, desobedece para que te vuelvas igual a Dios. Y ahora vean lo que sucede después que ya Eva pecó, cuando Dios llega al jardín de nuevo. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De quién nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En resumen, Dios en el primer mandamiento le determinó a Eva y a Adán, no coman de este fruto. El problema no estaba en comer el fruto, sino en sacar a Dios de la autoridad y colocarse el hombre en su lugar. Viene la serpiente y le dice a Eva, si comes no vas a morir, Dios te ha dicho que vas a morir, no vas a morir, al contrario, te vas a volver igual a Dios, te vas a transformar en tu propio Dios, determinador del bien y del mal, conocedora del bien y del mal. Tú vas a ser tu propia autoridad. Y después que Adán y Eva pecaron, viene Dios y dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Quiere decir, el hombre ha intentado ocupar nuestro lugar. Nos ha sacado de la autoridad, se ha colocado él. Él no quiere hacer lo que Dios dice. Él, el ser humano, quiere hacer lo que el propio ser humano determina. Y por eso no puede permanecer aquí, porque si no el mal va a durar eternamente. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida eterna. Tú te das cuenta que el primer pecado del ser humano fue el intentar colocarse en el lugar de Dios. Dios dice una cosa, el hombre dice otra cosa. Dios advierte algo, pero el hombre dice implícitamente, inconscientemente dice así, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa lo que tú dices, a mí me importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esa ha sido la guerra a lo largo de los años. Y hoy más que nunca el hombre intenta sacar del escenario de su existencia a Dios y él colocarse como su propia autoridad. Dios determinó las cosas como él las determinó, pero el hombre quiere determinar como la mayoría determina. Y ni es la mayoría, es la minoría, pero que quiere ser mayoría. La minoría bulliciosa, la minoría escandalosa, que quiere que la mayoría acepte su manera de pensar. Ay de ti si tú quieres defender los principios divinos escritos en la Biblia. Ahí pasa a ser políticamente incorrecto. Esta es la cultura de nuestros días. Y esto es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a Daniel 2. Aquí vemos el desfile de las naciones. El desfile de los soberanos que no tienen en cuenta a Dios para nada, pero que quieren hacer su propia voluntad y consecuentemente llevan su pueblo también a seguir sus caminos de transgresión. Voy a leer Daniel capítulo 2, 27 y 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo,
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Una noche Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia. Él soñó una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre, las piernas de bronce y los pies mezclados, hierro con barro. En ese sueño, Dios le estaba dando a Nabucodonosor el desfile de los imperios a partir del gobierno de Nabucodonosor. Solo que él no entendía, él no sabía. Cuando despertó ni se acordaba del sueño. Mandó traer a los adivinos, a los astrólogos. Nadie pudo resolver el problema y los mandó condenar a muerte a todos. Pero cuando lo estaban llevando, Daniel dijo: ¿por qué me están llevando a matar? Daniel estaba no entre los astrólogos, sino entre los jóvenes separados para un servicio especial. Y entonces el siervo del rey le dijo: vas a morir, porque los astrólogos no pueden adivinar el sueño del rey. Y él le dijo: pero ¿por qué no me llevas a mí? Y yo no puedo adivinar, pero yo tengo un Dios que conoce todo. Y entonces aquí vienen las palabras de Daniel al rey. Le dice: tú eres la cabeza de oro. Solo que el ser humano a lo largo de la historia siempre se ha considerado cabeza de oro. Inclusive después de este incidente, Nabucodonosor manda construir una estatua gigantesca toda de oro y obliga a todo el mundo a se arrodillar ante esa estatua, como si él pensara así: en mi sueño Dios dice que yo soy la cabeza, pero ¿por qué tengo que ser la cabeza? Yo quiero ser toda la estatua. Entonces se hizo la estatua de oro, porque así es el ser humano. Dios dice una cosa, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo creo, lo que yo pienso? Es como si el ser humano se atreviera a corregir los errores divinos, como si Dios tuviera errores. Ahora vamos a la tercera parte. Aquí se repite este mismo desfile de las naciones, pero de otra manera, porque recuérdate que la lección toda del trimestre tiene que ver con símbolos y profecías. Cómo entender las profecías, cómo entender los símbolos bíblicos, cómo entender la Biblia en general. Entonces, en esta segunda parte voy a leer el texto bíblico de Daniel 7, 1 al 3. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A Nabucodonosor, un rey pagano, Dios le dio el sueño y le mostró el desfile de las naciones. Ahora Dios le da una visión a Daniel, su siervo, y le muestra el mismo desfile de las naciones, solo que en la visión de Daniel ya no hay una estatua con cabeza de oro, brazos y plata, de brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce. No. Sino que a Babilonia es simbolizada por un león con alas de águila en la visión de Daniel. Medo-Persia, que sería el segundo imperio, es representado por un oso con un costado levantado más fuerte que el otro, porque uno de los imperios era más fuerte que el otro. Después viene Grecia, leopardo con 4 alas, porque Grecia se dividió en 4. Cuando acabó Grecia, sus 4 generales tomaron el poder, dividieron, por eso las 4 alas. Y Roma es representada como la bestia terrorífica con 10 cuernos. Y de ese Roma sale un movimiento religioso político que quiere echar por tierra todos los principios divinos,
que quiere echar por tierra las órdenes divinas, que quiere colocarse en el lugar de Dios. Una fuerza religiosa que quiere colocarse en el lugar de Dios. O sea, la lección de esta semana nos está mostrando que Dios creó todo. Él es el creador, Él es el determinador, Él es el conocedor, el que muestra el camino. Pero desde el inicio de la historia, el hombre siempre quiso tomar el control en sus manos, sacar a Dios y colocarse. Así lo hicieron los reyes. Y en este último reino, el reino de Roma, que después llega a su fin, y de ahí sale un poder religioso con la misma actitud. Dios ha dicho esto, pero la Santa Madre Iglesia dice esto. Dios ha ordenado esto, pero la tradición dice esto. Quiere decir, Dios no es el soberano, es el hombre el que coloca sus opiniones humanas. Y esto se infiltra disimuladamente en muchas iglesias. En la parte 4 vamos a ver dos símbolos, el mar y la tierra. En Apocalipsis 13 se menciona a la tierra y al mar como símbolos proféticos. Voy a leer el texto de Apocalipsis 13:1. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar contra Dios. Colocarse contra Dios. Y hay dos maneras de colocarse contra Dios. Hablas mal de Él o entonces te disfrazas de Él para hacer lo que Él no dijo y hacer creer a las personas, crear para las personas una falsa imagen de Dios. Este es un poder blasfemo que sale, dice, del mar. Vi salir del mar. ¿Qué significa eso? La Biblia se explica solita, porque Apocalipsis 17:15 dice: Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Naciones. Las aguas son naciones. O sea, las aguas forman el conglomerado de seres humanos, de naciones que no tienen en cuenta a Dios en su vida. Pueden hasta usar el nombre de Dios, pueden decir: Señor, yo te adoro, yo te amo, yo te sigo, pero no siguen la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Entonces, en esta profecía, porque nuestro objetivo en estos estudios no es analizar la profecía, no es analizar detalles de la profecía, por eso yo no estoy entrando en detalles, es mostrar el lenguaje profético, que tal vez más adelante vamos a entender, vamos a estudiar. Mostrar el lenguaje profético. Cuando tú en la Biblia encuentras la palabra mar, especialmente en la profecía, mar se está refiriendo a multitudes, a naciones. Cuando tú encuentras una bestia, no es una bestia. Bestia en la Biblia, en el lenguaje profético, simboliza un poder. Una bestia que sale del mar es un poder que sale de entre las naciones. Quien le da el poder es el pueblo, son las naciones, las multitudes, que le dan poder a ese movimiento religioso que saca a Dios de su trono, de su lugar, saca las enseñanzas y coloca sus tradiciones en lugar de las enseñanzas divinas. Ahora leo Apocalipsis 13:11. Después, dice el texto, vi otra bestia, que es un poder, ¿no?, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí se está refiriendo a otro poder, pero este poder sale de la tierra. ¿Qué es la tierra? Lugar desierto, lugar que no está habitado. ¿Dónde? Entonces aquí se está hablando de un poder, porque vuelvo a repetir, mi objetivo no es el estudio de la profecía. Se está hablando de un poder político que nace en un lugar poco habitado de la tierra, que al comienzo habla como cordero, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, pero con el tiempo habla como un dragón. Todo esto nos despierta el interés de continuar estudiando la profecía, pero el estudio detallado de estas profecías
no es el objetivo de la lección. Por eso no puedo detenerme mucho en este asunto. Llegamos al fin hablando que en medio de todo este desfile de las naciones, Dios levanta un pueblo en los últimos tiempos y levanta ese pueblo para levantar la Biblia y las enseñanzas bíblicas. Y cuando tú levantas la Biblia en medio de una cultura que no acredita en la Biblia, puede parecer hasta agresivo, puede parecer ofensivo. Pero la profecía dice que Dios levantaría un pueblo. Mira, leo Apocalipsis 10, 9 al 11. Apocalipsis 10, 9 al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, en el análisis minucioso de esta profecía, hubo un movimiento de gente que comenzó a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia encontraron algo precioso, la venida de Cristo. Se equivocaron, porque cuando lo probaron era dulce como la miel, pero cuando lo digirieron era amargo como la hiel. Se frustraron. Hubo un movimiento que en 1800, que pensaba que Cristo volvería en 1844, y Cristo no vino. Y cuando ese pueblo estaba frustrado, Dios se aparece y le dice, no, levántate porque es necesario que anuncies de nuevo este mensaje, el mensaje del Evangelio, de la profecía, a muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Oh querido, hoy día tenemos que levantar la Biblia, tenemos que anunciar el Evangelio eterno, tenemos que presentar las profecías a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al ser humano. Y vuelvo a repetir, eso no es cómodo, no es confortable. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a llamar de fanático, de radical. Porque hoy día, en este tiempo, en medio de la cultura en que vivimos, ¿quién puede decir, yo tengo la razón, todos están equivocados? Y nadie puede decir eso. Pero la palabra de Dios sí tiene la razón. No te atrevas a enseñar, a hablar, a predicar nada que no esté en la palabra de Dios. Respeta a todas las personas, porque respetar a las personas es respetar al propio Dios, respetarte a ti mismo, porque el carácter de Dios es misericordia, es amor. Tú no necesitas ser malcriado para presentar un mensaje que es bíblico. Lo puedes hacer con amor, como Dios lo haría, como el Señor Jesús lo hizo. Muchas veces con lágrimas en los ojos. Pero es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y hay de aquel que le aumenta algo a la palabra, o hay de aquel que le quita algo a la palabra. Dios te bendiga mucho, querido. Eres maravilloso para Dios, Dios te ama. Y si estás viviendo un momento difícil, no desanimes. Déjame hacer una oración por ti. Padre amado, extiende tu bendición a todas las personas que en este momento están mirando este video. Tú conoces a cada uno tiene sus luchas. De repente hay alguien triste, confórtalo. Hay alguien desesperado, coloca esperanza en su corazón. Hay alguien que piensa que para él ya no hay solución. Tú eres la salida, Señor. Y si alguien se está alejando de ti, tráelo de vuelta. Si alguien está enfermo, cúralo, mental o espiritual o emocionalmente, cúralo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están en este sábado? Veamos el versículo que nos va a ayudar para esta historia. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La historia nos cuenta de una pequeña que se llamaba Joana, que vivía con sus padres en un departamento, en un cuarto piso. En ese edificio no había ascensor, así que en ese edificio había que subir por las escaleras. Era tan lindo estar arriba porque se podían ver las casas, se podían ver cómo pasaban los aviones y se tenía una vista panorámica muy bonita. La mamá utilizaba el balcón, ¿para qué? Para colgar la ropa porque ahí fácilmente se secaba. Un día colgando la ropa, la mamá estaba poniendo la ropa con los perritos, con los pinchos estos que se agarra para que la ropa no se caiga, y de repente uno salta y se le cae por el balcón para abajo. Y le dice: Joana, se me cayó un perrito de ropa. ¿Tú lo puedes ir a buscar? ¿Y ustedes qué creen que dijo la niña que estaba ahí tranquilamente en el cuarto piso, sin ascensor, para ir a buscar un perrito al primer piso? No, niños, dijo: mami, yo voy. Sí, muy dispuesta, ella con un espíritu muy alegre, bajó corriendo los 4 pisos, subió con el perrito y le entregó a la mamá el perrito. Terminaron de colgar toda la ropa. También la mamá se puso a preparar los alimentos y se le llenó el tacho de basura. Y le dice: Joana, por favor, ¿me puedes ir a botar la basura? ¿Otra vez? No reclamó Joana. Dijo: mami, yo voy. Pero ahora, como ya iba con un tacho, bajar los 4 pisos fue más difícil. Y como ya iba con peso, cuando llegó al primer piso ya estaba un poco cansada. Y cuando subió, otra vez fue un poquito más difícil. Y llegó a la casa un poco cansada, pero contenta porque había ayudado a su mamá. Ella estaba con corazón dispuesto a ayudar a la mamá. Entonces la mamá vio que ya se estaba poniendo tarde, oscuro, y que ya estaba haciendo un poquito frío. Y le dijo: ¿por qué no vas a buscar leña para prender la chimenea en el 4º piso? A mí me llamó la atención esto, pero la historia cuenta que Joana ya había bajado una vez y ya había bajado 2 veces y estaba un poco cansada. Y le dijo: mami, ¿puede ir otra persona? La mamá lo miró sonriendo, dijo: pero ¿a ti te gusta que la casa esté calentita? Joana dijo: bueno, mami. Y bajó a buscar la leña y le dijo: yo voy, mami. Y tomó la leña, subieron y tenían el departamento calentito. Niños, ¿qué nos quiere contar esta historia? Que tenemos que estar siempre dispuestos ¿a qué? A ayudar. Y el versículo que decía que teníamos que salir ¿a qué?
a predicar. ¿Y cómo predicamos? Con el ejemplo, como siendo obedientes, siendo generosos, siendo preocupados por otros. Así predicamos de el reino de Dios, ¿no es cierto? Y cuando sea eso, ¿qué va a pasar? Y será predicado este evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el fin, pero el fin no es desastroso, el fin es maravilloso porque Jesús nos viene a buscar. Qué linda promesa, niño, que en nuestro corazón siempre esté el espíritu de ayudar, de estar con la palabra. Yo voy, yo lo hago, muy contentos. ¿Qué tal si oramos para que ese espíritu esté siempre en nuestro corazón y no nos cueste y seamos siempre dispuestos a ayudar a otros? Vamos a orar, niños. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos has enseñado esta lección de estar siempre dispuestos a tener una actitud de responder con alegría y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, para que lo tengamos grabado en nuestro corazón y que seamos testigos de tu amor en nuestra vida, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos listos y preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos a nosotros los adultos como también a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantemos todos juntos. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo solo, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser. Canta conmigo. Quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, sí, sí quiero amar a Dios y servirle, sí, sí quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez sí, quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Hoy quiero contarte en los breves minutos que tenemos una historia casi increíble. Pero primero vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. La insensibilidad y la indiferencia no son malas cualidades confinadas a la antigüedad, porque en nuestros días también las vemos. El 6 de diciembre de 1964, una joven madre dio a luz a un niño en las aceras
de una intersección muy frecuentada de la ciudad de Oklahoma. Y aunque se congregó una multitud de curiosos para ver, nadie prestaba ayuda. Pasó un rato. Un visitante de Tulsa se sintió apiadado y llamó a un taxi. Pero el chofer no quiso llevar a la madre y al niño al hospital porque le iban a ensuciar el automóvil. El desconocido llamó a la policía, pero estos estaban demasiado ocupados con problemas más urgentes. Entonces pasó por allí, por casualidad, Bob Cunningham, que había sido representante de la Cámara Estatal, y llamó al departamento de bomberos para que enviaran una ambulancia. Nunca le respondieron la llamada. Mientras tanto, Cunningham pidió a uno de los mirones que fuera al hotel al otro lado de la calle y consiguiera una frazada, una manta, pero el hotel no se la quiso dar. Y finalmente Cunningham cargó a la mujer y al niño y los metió en su propio automóvil y los llevó al hospital. Esta increíble historia tiene un parecido con lo que le sucedió a Jesús y a su madre hace unos 2000 años. Pero es posible que nosotros hubiéramos manifestado la misma indiferencia que mostraron los mesoneros de Belén. Vivimos en una época cuando la gente no quiere verse envuelta, especialmente si la persona es desconocida o parece ser indigente. Un ejemplo de esto sucedió hace varios años en la ciudad de Nueva York. Kitty Genovese iba una noche de regreso a su apartamento cuando fue atacada y acuchillada muchas veces. Por lo menos 38 personas escucharon sus gritos pidiendo auxilio. Finalmente algunos abrieron sus ventanas para ver lo que estaba pasando. Algunos le gritaron al atacante, pero nadie llamó a la policía ni brindó ayuda. Y la infortunada mujer murió. Amigo, amiga, cuando nos salimos del camino para ayudar a alguien necesitado, lo estamos haciendo en realidad por Cristo, porque Él dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Te quiero hacer feliz. No dudes más, yo soy tu Dios, Señor y Creador. Ven, no tardes más. Te quiero más, morí en la cruz por ti. Cree en mí, tu Salvador, precioso Redentor. Ven, no tardes más. Te
Qué linda interpretación titulada Ven a mí, cuyo autor es un joven de Chile a quien aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo desde nuestra iglesia. Me refiero a Kevin Olivares, cantautor chileno, que en estos momentos vive junto a su familia en la hermosa ciudad de Puerto Montt y que compuso esta linda melodía. Con esta alabanza en mente, nos adentramos en el culto divino de hoy, el que lleva por título Comunión con Dios, el que será presentado por el pastor Bruno Razo en esta mañana. Deleitémonos en el Señor con este mensaje. Hola, feliz sábado. Un abrazo virtual pero fraternal para todos nuestros hermanos y amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sean con todos. Quería invitarlos a compartir un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos nuestros ojos para abrir nuestro corazón, para pedirte que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, nos hables a través de tu palabra, fortalezcas nuestra experiencia cristiana, reanimes y renueves en todos nosotros nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con la esperanza. Sin merecer nada, pero agradecidos y necesitados, clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Eran las 3 de la tarde de un viernes bastante convulsionado. El momento de la oración principal del día era también la hora del sacrificio vespertino y cuando estaba siendo matado el Cordero Pascual. Quien había venido a buscar y salvar lo que estaba perdido para traer vida y vida en abundancia, estaba inclinando la cabeza y entregando el espíritu. Los mortales inclinan la cabeza como efecto de la muerte, pero Jesús la inclinó antes de morir. Nadie le quitó la vida, Él la puso voluntariamente. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. La destrucción del pecado y de Satanás, como también la redención del ser humano, estaban aseguradas para siempre. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, no de abajo hacia arriba como si fuera por intervención humana, sino de arriba hacia abajo, como por una mano invisible, por un poder sobrenatural. Y eso mismo aconteció en la hora del sacrificio, porque el sacrificio de Jesús terminaba con todos los otros sacrificios. El velo impedía el acceso a la presencia de Dios. La muerte de Cristo quitó el velo, el acceso quedó libre y directo. Hoy recordamos el descanso del sábado de la creación, el descanso del sábado de la redención. Todo era silencio. Jesús estaba guardado en la tumba. Sus manos ya no acariciaban, sus pies ya no transitaban los polvorientos caminos. Su voz ya no era escuchada. Todo estaba en silencio. Unos pocos lo lloraban, otros muchos seguían en sus cosas como si nada había ocurrido. Por un lado, sus amigos tratando su cuerpo con delicadeza y con cuidado. Y por otro lado, los enemigos preocupados y celosos que no saliera de la tumba. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en la quietud de la tumba de José.
Terminada su obra con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según la costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo y preguntaba: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador a un enfermo, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras «quiero, sé limpio», ahora estaban cerrados. Aquel que había vencido el pecado en la cruz, que venció la muerte en la tumba, el Creador y el Redentor, es también nuestro intercesor. Pablo, en el libro de Hebreos, destaca el sacerdocio de Cristo como superior, distinto, único, inmutable y eterno. Nos presenta al apóstol a Cristo como intercesor, el mismo a quien le había dicho a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo presenta también como precursor. En Hebreos capítulo 6, palabra utilizada una sola vez, que evidencia su propósito de rescate. Significa que Él fue adelante, Él fue el precursor, Él fue el que abrió el camino, Él fue el que hace posible que todos puedan ir detrás de Él. Él no quiso salvarse a sí mismo, vino a salvarnos. El sacrificio de Cristo abre el camino a Dios. En Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 19 al 25, estará la base de nuestro estudio en este momento. Pero antes de leer el versículo 19, quería recordar que ningún adorador tendría la osadía de entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Aún el sumo sacerdote entraba solo una vez al año. El grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una barrera entre Dios y el pueblo. Solamente la muerte de Cristo rompió ese velo y abrió el camino hacia el santuario celestial. Nosotros encontramos aquí en esta porción de la Biblia 3 amables imperativos que Dios, a través de Pablo, quiere compartirnos en este momento. Vamos a recordar estos imperativos, vamos a introducir estos imperativos. Acerquémonos, mantengamos firmes y fieles y considerémonos unos a otros. Estos 3 imperativos alientan nuestra confianza de entrar al lugar santísimo, y esta confianza descansa sobre la obra consumada del Salvador. En el día de la expiación, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo a menos que llevara la sangre del sacrificio. Nuestra entrada a la presencia de Dios no es por la sangre de ningún animal, sino por la sangre derramada de Jesús. Es un camino nuevo y vivo. Cristo como intercesor es el camino nuevo, vivo y permanente. Nuestra esperanza, como dice en Hebreos 6, nuestra ancla segura que fue colocada ya detrás del velo en el santuario. Como dice Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos y aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a leer ahora Hebreos 10:22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Considerando todo lo dicho, el apóstol dice: acerquémonos. El hombre construye muros y abismos, pero Dios construye puentes y caminos. Cristo es el camino. Acercarse es la respuesta a la iniciativa de Dios. Nadie que se acerca recibe migajas o sobrantes. No son monedas las que aguardan, sino las abundantes riquezas de la gracia de Dios, de aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia.
Acerquémonos confiadamente. La confianza está basada no en nuestros méritos, recursos o influencias. La seguridad está anclada en Dios. No es por quien yo soy, sino por quien Él es. Elena de White afirma que recibir la seguridad de que no necesitamos ir al cielo para traer a Jesús junto a nosotros, ni a lo profundo para acercarlo a nuestro lado, porque está a nuestra mano derecha y su ojo está siempre sobre nosotros. Siempre debemos tratar de comprender que el Señor está muy cerca de nosotros para ser nuestro consejero y guía. Es la única forma que podemos tener confianza en Dios. Acercarse no solo por miedo al coronavirus o al COVID-19, a otras dificultades que enfrentemos. Claro, hay que cuidarse, hay que cuidar a otros, hay que actuar con prudencia, ser solidarios, pero ese no es el centro. Tenemos que acercarnos a Dios con confianza por nuestra propia necesidad de salvación, no solo en búsqueda de cuidado y cumplimiento de sus promesas. Tenemos que acercarnos porque necesitamos refugiarnos en la sangre de Jesús para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Tenemos que acercarnos porque vivimos el cumplimiento de las señales de los tiempos. Dios no envía el mal, pero Dios suelta los vientos y el enemigo hace su trabajo. Dios permite estas situaciones fuertes que son su llamado directo, cariñoso, a una vida espiritual, fiel y misionera. Dios nos concede a todos una oportunidad. No puedo decir que sea la última, pero bien podría ser la última oportunidad para mí. Dios concede oportunidades a todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una oportunidad de salvación es la oportunidad que Dios nos está concediendo a todos. Son las noches más oscuras las que nos permiten ver las estrellas. A veces el sufrimiento es el único medio que nos permite acercarnos a Dios de una manera diferente. Nos llama la atención, nos purifica y nos transforma ese acercamiento y esa entrega definitiva al Señor. El sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. No es suficiente creer en Cristo y en su ministerio. El creyente sincero tiene que hacer uso de las facilidades que el cielo ha proporcionado para alcanzar la salvación, la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Acercarse equivale a tener una íntima comunión y participación con el Señor. Con un corazón sincero, sin fingimiento, sin hipocresía, sin reservas de ninguna clase. Un corazón íntegro que se abre y se derrama delante del Señor, sin excusas. Acercarnos en plena certidumbre. Los que se acercan deben hacerlo con una fe firme en el poder de Cristo que limpia el alma de pecado y que nos imparte gracia para vivir a salvo del pecado. La duda y la incredulidad privan a una persona de la capacidad de los méritos redentores de Cristo. En la cruz, Cristo nos salvó de la condenación del pecado. Hoy en el santuario, intercediendo por nosotros, nos salva de la culpa del pecado y nos otorga el perdón. Y en su venida nos salvará de la presencia del pecado cuando la vida sea nueva y nueva para siempre. Por eso San Pablo decía que aquel que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Purificados los corazones, rociados por la sangre de Cristo, lavados los cuerpos, una evidencia externa que da testimonio de la transformación interior que se ha efectuado en nuestra vida. El bautismo proclama delante de todos la intención de cada persona de participar de los privilegios que siguen a la conversión y a la aceptación de su responsabilidad
como un hijo de Dios. El agua es un factor de importancia e ilustra con claridad la limpieza que Dios quiere realizar en nuestra vida, por el agua y por su sangre, eliminando nuestros pecados y ofreciéndonos la esperanza de una vida para siempre. En el versículo 23 podemos leer lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantener firme la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza. En el libro de Hebreos se hace énfasis sobre la gloriosa esperanza del creyente. La esperanza es uno de los principales temas de San Pablo y particularmente también en este libro. Cuando el creyente tiene su esperanza puesta en Cristo, cuando confía en el hecho de que Él es fiel y confía en la fidelidad de Dios, mira hacia adelante, hacia la venida del Señor, para mantener firme, con paciencia, con fidelidad, con perseverancia, sin fluctuar, esa bendita esperanza que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Como resultado de haber fluctuado en Cades Barnea, los israelitas que habían salido de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida. Su fluctuación fue el resultado de la falta de fe. Queridos hermanos y amigos, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel al prometer la liberación de Egipto y querer conducirnos hasta la nueva Canaán, liberarnos del poder del pecado e introducirnos en las bendiciones de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a leer versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión con Dios nunca debe ser egoísta. Comunión egoísta no es comunión. Debe haber compañerismo, confraternidad. No somos islas, somos parte de un mismo continente. Pablo enfatiza no lo que el creyente recibe de la iglesia. Pablo tiene interés más bien en enfatizar lo que el creyente hace contribuyendo con la iglesia. El amor en acción, el amor expresado en actos de bondad y de misericordia. Animarnos unos a otros a ser considerados. Si nosotros somos considerados y bondadosos con otros, ese ejemplo, ese sermón, ese testimonio es irresistible. El apóstol refiere también a la fidelidad en asistir a la iglesia, anima a otros y los estimula al amor y a las buenas obras. En los días del Nuevo Testamento, estos servicios o cultos generalmente se celebraban en los hogares de los creyentes. Y algunos tenían en el pasado, como pueden todavía tener hoy por costumbre, y es evidente que al descuidar la comunión y confraternidad con los hermanos en las reuniones del culto, de la devoción, de la honra, de la gloria a Dios, ellos también se perjudicaban. Por eso el apóstol dice hay que exhortarse, o sea, hay que animarse. Las palabras de exhortación animan a otros y nos mantienen firmes y fieles para que la fe permanezca sin fluctuar. Tanto más, dice el apóstol, a medida que aumentan las tribulaciones, las dificultades, las persecuciones, la exhortación y el ánimo mutuo proporcionarán un beneficio todavía mayor. Por eso el apóstol insiste y dice, no dejen, no descuiden el hecho de congregarse. Considérense unos a otros, ayuden, apóyense, estimúlense. En realidad, la expresión original también infiere provocar. Es una exhortación que provoca. El ejemplo es tan claro, la confraternidad termina provocando en el buen sentido.
es algo así como despabilar. Es algo así como lo que las secuelas provocan en el caballo al ser pinchado. Es algo así como un vaso de agua fría arrojado en nuestro rostro para que despertemos, para que veamos el cumplimiento de las señales, los tiempos en que vivimos, la necesidad de vivir una vida de comunión más permanente con el Señor. Ahora usted va a decir, pero pastor, nosotros no estamos en la iglesia en estos días, en estos sábados. Y es verdad, momentáneamente cumpliendo esas legislaciones de salud, estamos realizando nuestros cultos en nuestras casas, alabando al Señor. Pero este plan es momentáneo, es en la emergencia de salud. Pero poco a poco, en un corto tiempo, iremos volviendo a congregarnos. Lo virtual es ocasional, es pasajero, es temporal. Podrá ser de apoyo siempre lo virtual, pero el cristiano es llamado a congregarse, porque como bien lo decía Lutero, la vida del cristiano, el testimonio del cristiano es una doxología viva. El motivo principal para la fidelidad es la pronta venida, la promesa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vivimos tiempos proféticos. Tenemos un mensaje profético y una misión que cumplir y que terminar. 2 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión congregarnos. Las 2 veces la utiliza Pablo. Pablo la utiliza aquí al escribir a los hebreos, no dejen de congregarse, de reunirse, de juntarse. Y la otra vez que la utiliza cuando escribe a la iglesia de Tesalónica y habla de reunirse, pero ese reunirse y congregarse es en ocasión de la venida de Jesús. O sea, quien se congrega aquí se está preparando para congregarse, reunirse, encontrarse con el Señor en su regreso. El cristiano procurará activamente animar a otros en el amor, en las buenas obras, en el culto, en la adoración, en el servicio, en el testimonio y en prepararnos para el cielo. El pastor Rolando Bernhard cuenta en su libro Crespo, Iglesia Madre, de ciertos días difíciles y adversos en el ministerio, en el primer pastor de Sudamérica, el pastor Frank Westphal y familia, al punto de no tener alimentos en ciertas ocasiones para alimentarse como familia. Aquel invierno de Crespo fue frío, lluvioso, largo. En cierta oportunidad el hermano Capes intuyó que podría faltarles alimento. Cargó en su carro ruso papas, repollos, huevos y otros alimentos y fue hasta la casa de los Westphal. Fue recibido por su hijo Carlos, de 12 años, quien llorando reconoció frente al hermano que su llegada era la respuesta de Dios a sus oraciones porque no tenían nada para comer. Pasaron muchos años y este Carlos llegó a ser el director del Sanatorio Adventista del Plata. Y en otra noche fría tuvo que recibir como profesional y atender a un ancianito enfermo y frágil, don Conrad Cape, el mismo que lo había alimentado décadas atrás y a quien Carlos le ofreció hospedaje y asistencia médica gratuita hasta el final de sus días. Hermanos, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar nuestro compromiso de amor por nuestro hermano y semejante, pero realizado de esta manera siempre tiene consecuencias, no solo para esta vida, sino también por la eternidad. Es por la fe que nos acercamos, es por la esperanza que nos mantenemos firmes y fieles, porque fiel es el que prometió, y es por el amor que somos considerados unos a otros. Estos 3 imperativos están asociados a las 3 virtudes que Pablo presentó en 1 Corintios capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. La fe también es el tema en el capítulo 11 de Hebreos. La esperanza es el tema en el capítulo 12 y el amor es el tema en el capítulo 13. Así que el apóstol está introduciendo los temas que va a profundizar en los próximos capítulos. Y tanto la fe como la esperanza y el amor
son el fruto de nuestra comunión con Dios en su santuario celestial. Es el justo que vive por la fe. Pablo bebió del Señor y Lutero bebió de Pablo para impulsar el movimiento de reforma. En el libro de Romanos, Pablo hace hincapié en el justo. En el libro de Gálatas se enfoca en el término vivirá. Y en el libro de Hebreos enfatiza por fe. No solo somos salvos del pecado por la fe, sino que también tenemos que vivir por la fe dependiendo del Señor una vida victoriosa. Dice el apóstol, es para preservación del alma. Andar por la fe en obediencia a la palabra de Dios, viviendo con Cristo y para Cristo, es para preservación del alma. No es la profesión de nuestra fe, es la profesión de nuestra esperanza. Uno no puede profesar fe en Jesucristo sin ser el beneficiario de una gloriosa esperanza. Profesar fe en el Salvador que murió es profesar fe en la esperanza en el Señor que volverá muy pronto para reinar. Por la fe aceptamos la gracia, entramos en comunión con Dios, vivimos una vida fiel y misionera motivados por la esperanza y por el amor. Queridos, esta es una oportunidad única. Tenemos que reflexionar seriamente y detenernos para renovar nuestra fidelidad con Dios, para vivir como es digno delante del Señor, dando a Dios el primer lugar en todo. En un lugar de Sudamérica en esta semana, líderes de la iglesia salieron para repartir cestas de alimentos para hermanos necesitados. Una familia fue visitada y con emoción agradecieron porque ya no tenían nada para comer. Pero más emocionados quedaron esos líderes cuando esta familia que no tenía nada para comer entregaron 2 sobres conteniendo el diezmo y las ofrendas. Lo habían separado, podrían haberlo usado, bien lo necesitaban, pero para ellos primero estaba Dios. Amigos y hermanos, es tiempo de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas, en la observancia del sábado, en la devolución generosa de las ofrendas, en la entrega fiel de los diezmos, en el cuidado de nuestro cuerpo, en el uso del tiempo, en nuestra vida de comunión, de compromiso, de misión, en nuestro caminar diario, en nuestras prioridades. Siempre Dios primero. Para enfrentar las tentaciones, Dios primero para enfocar nuestra vida con sentido de eternidad. Las grandes historias siempre fueron escritas con fidelidad y con la sangre de sus autores. José no habría alcanzado la cima de la gloria sin pasar por el pozo de la adversidad. Nabucodonosor no se habría salvado si los 3 jóvenes fieles no habían paseado por el horno de fuego. El carcelero de Filipos no se habría bautizado si Pablo y Silas, en lugar de cantar, habrían reclamado y en lugar de permanecer después del terremoto, habrían escapado. Jesús mismo podría haber huido, sin embargo vino, colocó su vida y murió para salvarnos. En cuanto a Pablo, el diablo quiso encerrar al mensajero, pero no pudo encerrar el mensaje. Las cadenas podían fijar las muñecas y los pies de Pablo, pero nunca pudieron fijar su testimonio. Pablo podría estar preso como un delincuente, pero su mensaje estaba libre y trascendente. El apóstol, lejos de quejarse de las cadenas, consagró sus cadenas al Señor. Él estaba encadenado a un soldado romano 24 horas por día. Es decir, 4 hombres y sus familias que recibían diariamente el testimonio de su fe, de su oración, de su valor, de su esperanza. Esas cadenas ofrecieron oportunidades únicas de testimonio. Y Pablo no se preguntó por qué estoy en cadenas, sino Pablo se preguntó para qué estoy en cadenas. Se regocijaba aún de la dificultad, porque sabía que Dios la encaminaría y la transformaría en bendición. Lejos de quejarse
por lo que Dios no hizo, confiaba en lo que Dios hacía o permitía que ocurriera en su vida. Aunque el cuerpo está encerrado, aunque la carne esté en prisión, todas las cosas están abiertas al Espíritu. Y completaba Tertuliano refiriéndose a Pablo, la pierna no siente la cadena cuando la mente y el corazón están en el cielo. Pablo consagró sus cadenas al Señor y a cambio el Señor le tiene reservada una corona de vida para siempre. ¿Qué podemos decir de Elena de Huay? Adoptó una actitud de alegría en la adversidad. Su fe no le permitía estar triste. No obstante, hubo momentos cuando sufrió muchísimo. Por ejemplo, en Australia, viuda, enferma, confinada en cama, por meses con un dolor en todo su cuerpo. Ella misma decía, gracias a Dios el brazo no me duele, y podía utilizar su mano y su brazo para escribir. Y fue en ese tiempo que escribió el maravilloso mensaje del deseado de todas las gentes, inspirado por Dios para todos nosotros. La misma Elena de Huay escribió que el Señor hace bien todas las cosas. Miro ahora este asunto como parte del gran plan de Dios para el bien de su pueblo en este país, en América y para mi propio bien. No puedo explicar cómo ni por qué, pero así lo creo. Y soy feliz dentro de mi aflicción. Puedo confiar en mi Padre Celestial. No dudaré de su amor. Escribió Elena de Huay en relación al tiempo que ella pasó en Australia enfrentando tantas adversidades. Dios siempre equilibra nuestros pesos con sus alas. Podemos estar seguros que si Dios nos deja caminar entre piedras, nos dará zapatos adecuados. El mismo Señor que permite los pesos propulsores es el que nos otorga las alas impulsoras. Tal como dice Elena de Huay, la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Juan Hus era un joven profesor checo precursor del gran movimiento de la Reforma. Él resaltó en su vida y en su prédica la autoridad de la palabra de Dios. Consideraba algo pequeño sufrir por Cristo y un privilegio morir por Él. Yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó una corona de espinas. Lo excomulgaron al grito de Judas. Pretendieron enviar su alma al diablo. Lo coronaron con una mitra de papel con la inscripción «Este es un archihereje». Marchó al suplicio escoltado por 800 hombres armados y una muchedumbre. Cuando llegó al lugar, se arrodilló. Repitió salmos y mientras oraba, pidiendo el perdón de sus enemigos, lo amarraron con una cadena a una estaca y lo rodearon con una pila de maderas hasta el cuello. Mi Señor Jesús, dijo él, fue atado con una cadena más dura por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme yo de esta cadena tan oxidada? Tomo a Dios por testigo, dijo él, que nunca he enseñado herejía, con el único fin de arrancar las almas del pecado. Por esto sellaré alegremente hoy mi sangre, la verdad que he enseñado, escrito y publicado, y que está confirmada en la ley divina. Luego dijo al verdugo, hoy vas a asar un ganso, porque su nombre, Hus, en la lengua bohemia significa ganso. Entonces él mirando al verdugo dijo, hoy vas a asar un ganso. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Y fue el tiempo en que apareció Martín Lutero, que apareció al cabo de unos 100 años y cuyo escudo de armas figuraba un cisne. Al encenderse la hoguera, Jesús exclamó, Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Cantó un himno con voz fuerte y alegre que se escuchó a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Cuando Elena de Huay habla de este hombre fiel y entregado al Señor,
dice lo siguiente. En la experiencia de Hughes hubo un testimonio. Se levantó un monumento que llamó la atención del mundo a la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hughes vive en el registro de la historia de las naciones. Sus obras de bien y su fe inconmovible, su vida pura e su inalterable seguimiento de la verdad que le fuera revelada. Nada de esto cedería ni siquiera para salvarse de una muerte cruel. Esa muerte triunfante fue testificada por todo el cielo, por todo el universo. Satanás golpeó el talón de la simiente de la mujer, pero en la ejecución de Hughes, la cabeza del enemigo fue golpeada. Queridos, este es tiempo de una vida totalmente dedicada y fiel para con el Señor. En las últimas palabras registradas por el comentarista de la Biblia llamado Matthew Henry, en su lecho de dolor, de despedida, él escribió: una vida consumida en la comunión con Dios y consumada fielmente para el Señor es la vida más feliz y la mejor vida para vivir. Fe para acercarnos, esperanza para ser fieles, amor para ayudarnos mutuamente y ayudar a otros. Nadie llegará al cielo solo. En el cielo no habrá coronas sin estrellas. Como Pablo, como Elena de White, como Hughes, como tantos hombres y mujeres de ayer y de hoy, vivamos fielmente para compartir plenamente el mensaje del Señor. Mañana en tu casa, con tu familia, reúne la familia, celebra la Pascua, aquella primera Pascua. Reflexiona, reconsagra tu vida plenamente a Dios para vivir una vida fiel. Puedes compartir lo que has hecho en las redes para testimonio para otros y que en breve podamos celebrar en el cielo la liberación no del Egipto y del desierto de esta tierra, sino del pecado y de la muerte, liberados para siempre con un destino de eternidad. En esta mañana yo quiero orar por todos, pero antes quería invitarte, quería hablar a tu corazón en nombre del Señor. Quería pedirme y pedirte que podamos reconsagrarnos a Dios, renovar nuestra fe, renovar nuestra esperanza, renovar nuestra fidelidad, tener una vida de mayor comunión, una vida de mayor fidelidad, una vida en comunión permanente con Jesús. Si alguien necesita venir a Jesús por primera vez, venga. Si alguien necesita volver a Jesús, a la iglesia, por favor vuelve ahora. Vamos a renovar nuestra entrega y nuestro compromiso como hijos de Dios, como misioneros del Señor, como fieles caminando con Él, soñando verlo muy pronto y compartir con Él con la eternidad. Vamos a consumirnos en la comunión y vamos a consumarnos en la misión. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento reconsagramos nuestra vida a ti. En este momento te damos gracias porque aún en los momentos más difíciles de la vida y de la historia del mundo, sigues al comando de todas las cosas. Podemos confiar en tu amor, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Podemos rendirnos una vez más, aprovechar este tiempo de oportunidades. Decidimos vivir una vida en mayor comunión, una vida en mayor fidelidad, una vida en mayor compromiso. Decidimos afirmar nuestra esperanza, decidimos volver a ti, volver a la iglesia, decidimos iniciar un camino contigo. Queremos, Señor, por tu gracia, por favor, vivir contigo para siempre. Y mientras ese día llega, abraza y acompaña cada día para que podamos vivirlo en fidelidad, en confianza y en esperanza. Oramos
por todos nuestros amigos y hermanos, cada uno en su necesidad. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro abrazo y el abrazo del Señor para todos. Sin duda, hermoso y gratificante tema expuesto por el pastor Bruno Razo, quien actualmente reside en Brasil y trabaja en la división sudamericana. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe, y que en la nueva semana que pronto se inicia tengamos una linda experiencia en el Señor. Les enviamos un gran abrazo y los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto, en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.